Bienvenidos a nuestra emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Rabia compartida entre colombianos y venezolanos en la frontera tras la orden de Maduro de cerrar otro importante paso fronterizo entre La Guajira y el Zulia. A palabras insensatas, oídos sordos. Así respondió el presidente Santos a nuevas agresiones de Maduro. Oposición en Venezuela rechaza cierre de la frontera colombo-venezolana ahora por el estado Zulia. Aseguran que se trata de una estrategia electoral para afectar los comicios parlamentarios y hacen un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie. Un juez ordenó procesar al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por 3 delitos como presunto líder de redes de corrupción en la aduana. Permanecerá detenido. Polémica por la propuesta de una comisión parlamentaria externa para incorporar a la Constitución colombiana eventuales acuerdos de paz con las FARC. Algunos aseguran que sería inviable. El Papa Francisco firmó decretos que agilizan trámite para católicos que buscaban la anulación del matrimonio. Será más fácil y menos costoso. Emocionante jornada de clasificación en la Eurocopa de Naciones. España quedó a un paso del torneo que el próximo año se disputará en Francia. Noticias RCN con Silvia Corso. La rabia compartida entre colombianos y venezolanos en la frontera se desató por la nueva orden de Maduro de cerrar el paso por Paraguachón. Quedó bloqueada la circulación entre La Guajira y el estado de Zulia. Donde usted diga, cuando usted diga y como usted diga. No me huya más, deme la cara. A rezar para que se puedan superar las actuales dificultades. En el fondo, los viajeros visualizan una barricada pintada de amarillo y negro. Con el peso de las maletas y alguno de los años, se percatan que en Paraguachón la frontera está cerrada. Porque no sabemos nosotros qué decisión, hasta cuándo va a tomar la decisión Nicolás Maduro de cómo es, de abrir nuevamente las fronteras. Las 3 calles de la frontera comienzan a llenarse de viajeros. Nadie pasa de un lado al otro y en cada esquina las razones varían. Venezolano, nacido en Coquibacoa, Maracaibo, El Marite, aquí estoy, aguantando hambre, gracias a ustedes. Gracias, presidente, gracias. Muy amable por el atropello que nos hacen nosotros los venezolanos. No podemos estar ni en nuestro propio país, no podemos estar. Con el paso de las horas, el sol guajiro muestra su poder y los ánimos comienzan a caldearse. Los viajeros, ahora sin rumbo, buscan la sombra de los pocos árboles en Paraguachón. Todos con ganas de continuar su viaje, pero imposibilitados por una decisión unilateral. Estamos próximos a pasar, pero no sé, estamos esperando respuesta del gobierno y respuesta también de la Guardia Nacional. La espera continúa. La frontera está cerrada. Para muchos, hoy es diferente, marcado por un amarillo y negro que restringe la vida normal en un pueblo fronterizo. La gente en la frontera no entiende cómo Nicolás Maduro habla de un diálogo con el presidente Santos, pero sigue en su arremetida contra los colombianos y cierra otro punto de la frontera. Así recibieron los ciudadanos de la frontera colombo-venezolana la nueva arremetida de Nicolás Maduro contra el presidente Juan Manuel Santos. No entiendo a Maduro, porque llama a diálogo a hablar con el presidente Santos y el presidente Santos siempre ha estado abierto al diálogo desde el comienzo y no le pone atención. Y lo que hace es contestarle de otra manera. No creen que en esas condiciones sea factible un diálogo entre los dos presidentes. Eso van ofensas para allá y ofensas para acá. Santos quiere que arreglen las cosas por las buenas y el otro le contesta con cerrándole otra frontera. Dejémoslos que los dos lleguen a un común acuerdo y que se bajen el aceleramiento de palabras, porque con eso no se resuelve nada. Para muchos es contradictorio que al mismo tiempo que Maduro habla de un encuentro, por otro lado decide cerrar una nueva frontera. Es una grosería, que es falta de respeto porque están entre presidentes y supuestamente ellos tienen que ser muy estudiados para saber manejar un país y a un pueblo. Ya el presidente Maduro tiene días con eso, dándole al chiste para verse en la cara, pero no se ha podido dar el diálogo de ellos dos, para ver qué es lo que va a pasar. La preocupación en ellos es evidente y crece porque aseguran que la posición hostil de Maduro termina únicamente afectando a las personas que viven en este punto limítrofe.
Al anunciar el nuevo cierre, Nicolás Maduro recurrió nuevamente a las fuertes declaraciones. Volvió a arremeter contra el presidente Santos, la canciller María Ángela Holguín y los medios de comunicación colombianos. Proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia. Y debe movilizarse, general en jefe, inmediatamente 3.000 hombres de refuerzo a toda esta región para proteger al pueblo del Zulia. Maduro dijo que espera la reunión con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, pero que Venezuela tiene la ventaja. Le he dicho a usted, sin condiciones, aquí el único que puede poner condiciones soy yo, porque son ustedes los agresores. Insinuó de nuevo un supuesto plan en su contra que se maquina desde la capital colombiana con la anuencia del gobierno. Nunca he conspirado contra usted, ni conspiraré jamás. ¿Usted puede decir lo mismo, presidente Juan Manuel Santos? Tuvo fuertes palabras contra la canciller Holguín. Bien pasadas de tono y abusadoras las declaraciones de la canciller Holguín, recomendándome a mí, como presidente soberano de este país, tomar medidas capitalistas. Y otra vez culpó a los medios de comunicación de la situación en la frontera. Usted está así como, ¿cómo se llaman esto? Una camisa de fuerza. Y los cierres de la camisa de fuerza es el odio que ha sembrado Caracol, que ha sembrado RCN. Y el presidente Santos, en una declaración ante empresarios, resaltó que en Colombia hay respeto por las personas y por la inversión privada. Un gobierno que cuando llegan insultos no va a responder a esos insultos, porque hay una frase que usábamos mucho en el gobierno: a palabras insensatas, oídos sordos. No nos dejamos provocar. El argumento del presidente Nicolás Maduro para cerrar algunos pasos fronterizos con Colombia y decretar estado de excepción en varios municipios ha sido problemas de seguridad como el paramilitarismo y el contrabando. Sin embargo, según estudios académicos en Colombia, los corredores por donde se mueven las FARC y el ELN entre los dos países aún no han sido intervenidos por Maduro. Desde que comenzó la crisis entre Colombia y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decretó estado de excepción en algunos municipios de dos estados fronterizos, Táchira y Zulia. En Táchira, las poblaciones bajo esta medida son Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. En Zulia, los municipios de Guajira, Mara y Almirante Padilla. Sin embargo, expertos se preguntan por qué el estado de excepción fue decretado en ciertas zonas y no en toda la región fronteriza. Además, en zonas donde hay presencia de bandas criminales como el Clan Úsuga y los Rastrojos, mientras que en las regiones fronterizas donde hay presencia de FARC y ELN no fueron intervenidas. Por ejemplo, de acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, municipios del sur del estado de Zulia son corredores de movilidad de las FARC y el ELN hacia Arauca, donde realizan extorsiones y narcotráfico y aún siguen sin control. Otra región fronteriza con graves indicadores de seguridad es el departamento de Arauca y el estado de Apure. La principal amenaza allí proviene de la presencia y actividades del ELN y las FARC. Se han registrado 332 acciones ofensivas. Finalmente, la frontera entre los departamentos del Bichada y Guainía con el estado de Amazonas en Venezuela presenta graves problemas de seguridad por minería ilegal controlada por guerrilla y crimen organizado, así como el paso de toneladas de cocaína hacia el vecino país. Mientras Venezuela expulsa y deporta a sus vecinos colombianos, paradójicamente Maduro anunció que recibirá 20.000 refugiados sirios, a quienes curiosamente llamó compatriotas. Y Venezuela va a acoger a 20.000 compatriotas sirios que están en la diáspora siria, así lo anuncio. Quiero que vengan 20.000 sirios, familias sirias, a nuestra patria venezolana. Insólitas declaraciones del gobernador chavista José Gregorio Vielma Mora sobre las casas de los colombianos demolidas. Las imágenes divulgadas por los medios de comunicación mostraban claramente a la Guardia Nacional destruyendo las viviendas. Increíblemente ahora él dice que fueron los colombianos. Uno de los chavistas más radicales, el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, negó que las casas de los colombianos en la zona venezolana de frontera hayan sido destruidas por las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Las viviendas fueron destruidas por los propios colombianos. Pese a los testimonios de los expulsados y las imágenes en las que se ve que buscaron recuperar cualquier pertenencia, Vielma Mora dijo que los colombianos desvalijaron sus propias viviendas. Se llevaban en su desesperación los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas, las cerchas, los techos. Y explicó en polémicas palabras las dramáticas escenas. Se van todos porque en Colombia, señor presidente, nunca lo van a poder
comprar. El hombre que Maduro nombró como jefe de las zonas de excepción en la región límite lanzó acusaciones contra las autoridades colombianas. El gobierno colombiano, y esto yo soy el responsable de lo que estoy diciendo ahorita, violaron las normativas para pasarlos por la aduana. Reacciones en Venezuela al nuevo cierre fronterizo con Colombia. La oposición insiste en que el presidente Nicolás Maduro busca afectar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. RCN en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La oposición en Venezuela insiste en que la extensión de este cierre fronterizo y el decreto de estado de excepción ahora en el Zulia pretende afectar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Aseguran que estaría en riesgo la elección de 22 diputados a la Asamblea Nacional y exhortan a la comunidad internacional a pronunciarse por la crisis que atraviesa Venezuela. Rechazamos por inadecuado y contraproducente el estado de excepción en los municipios de las fronteras del estado Táchira y Zulia, de la misma manera que las medidas de control policial y militar asociadas al mismo, en perjuicio del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población. La diferencia antes era que Colombia siempre tuvo productos. La diferencia ahorita es que Venezuela no tiene los productos. La Comisión Internacional de la Opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo respaldar que Brasil y Argentina actúen como mediadores en el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Con esta información desde Caracas yo me despido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Atención, un juez ordenó procesar al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero y cohecho pasivo. El exmandatario está acusado de ser el presunto líder de una red de corrupción en la aduana. Pérez Molina, quien permanecerá en prisión provisional, ha sostenido que es inocente. Como lo vuelvo a reiterar. Para los católicos que buscaban la anulación matrimonial y rehacer su vida de casados con otra persona, hasta hoy el trámite era muy dispendioso y costoso. El Papa Francisco ya firmó los decretos que agilizan este procedimiento. Estos son los procesos que usted debía realizar si quería anular su matrimonio. Inicialmente se instaura la demanda ante el Tribunal Eclesiástico Bogotá. En primera instancia, la segunda instancia va al Tribunal Eclesiástico Nacional. El proceso de anulación duraba aproximadamente un año, el costo era de alrededor un salario mínimo según los ingresos de la pareja. También se debía esperar que se analizaran las pruebas y los testigos presentaran las declaraciones. Pide que se aplique realmente lo que desde siempre ha existido en el código y es la celeridad en los procesos, o sea, que no se alarguen innecesariamente. En el 2014 se concedieron alrededor de 1.600 nulidades en Colombia, de las cuales 340 fueron de Bogotá, mientras que en lo corrido del 2015 se han presentado 800 casos de nulidad en toda Colombia y 200 en la capital. Hablamos con los colombianos acerca de la agilidad que tendrá desde ahora la anulación matrimonial. Será un alivio para quienes desean romper para siempre el vínculo con los ex. Para los colombianos en la calle, el punto que más llamó la atención es que los procesos para la anulación del matrimonio serían más rápidos, simples y además gratuitos. Me parece muy bien porque agiliza todo el proceso que tiene que uno hacer durante tanto tiempo. También acogieron lo que estableció el Papa Francisco, en la que una sentencia de las dos que había en este proceso será suficiente para decretar la nulidad matrimonial. No estoy de acuerdo, porque bíblicamente lo está constituido que lo que une Dios no lo separa el hombre. Esa decisión que ha tomado el Papa pues es bastante buena en el sentido de que permite más libertades a las familias y las relaciones familiares entre dos parejas. Se espera que esta reforma logre agilizar los trámites de anulación del matrimonio católico y se convierta en un alivio para quienes desean romper este vínculo. Hay polémica por la propuesta de una comisión parlamentaria externa para incorporar los eventuales tratados de paz con las FARC a la Constitución colombiana. Algunos aseguran que sería inviable. El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, considera inconveniente que sea una comisión parlamentaria la que incorpore los posibles tratados de La Habana. Si esa comisión va a tener funciones de reforma de la Constitución y está compuesta inclusive por miembros de la guerrilla designados por el presidente de la República, estamos ante una constituyente aunque le cambien el nombre. El constituyente Álvaro Echeverri está a favor de la comisión externa del Congreso, pero sin facultades de reforma constitucional. Me parecería peligroso de todas maneras que tuviera facultades legislativas, facultades de reforma constitucional, porque en el fondo sería una pequeña constituyente. Hernández pide referendo y no comisión parlamentaria.
yo creo que sería el pueblo directamente llamado mediante referendo a planificar lo concerniente a las reformas. Los expertos consultados no creen que la Corte pase la iniciativa como se ha propuesto. El ministro del Interior ratificó que el gobierno presentará el proyecto para crear una comisión legislativa especial de paz. Dijo que las FARC la integrarían, pero primero deben entregar las armas. Mal podrían las FARC estar en una comisión legislativa sin haberse firmado un acuerdo de paz y sin que se hayan entregado las armas. Estos bebés fueron intercambiados en El Salvador. Una pareja conformada por una salvadoreña y un británico vivieron una pesadilla cuando su hijo recién nacido fue cambiado en un hospital de ese país. A su regreso al Reino Unido realizaron una prueba de ADN que confirmó que el bebé que pensaban suyo no lo era. El médico que atendió los partos fue detenido y la pareja recuperó a su verdadero hijo y entregó el que no era suyo. Investigan si se trató de un error o si fue algo más planeado. Un juez de Estados Unidos ordenó hoy liberar a la funcionaria del estado de Kentucky que se negó a casar parejas homosexuales. La ven ustedes en cámara. Kim Davis pasó 5 días en la cárcel alegando que su religión le impide obedecer a la Corte Suprema de Justicia, que legalizó los matrimonios del mismo sexo en todo el país. Davis se convirtió en un símbolo de la oposición al matrimonio gay. 45% de los parques naturales nacionales está en alerta por las consecuencias del fenómeno del Niño. Entre los peores efectos están los incendios forestales. Altas radiaciones solares, desabastecimiento hídrico, incendios forestales espontáneos o desencadenados por la intervención irresponsable del hombre son los efectos más preocupantes que hasta el momento ha provocado el fenómeno del Niño en los parques naturales del país. Se afectan las fuentes hídricas que producen el agua que llega a los ríos, produce también en muchos casos la migración de ciertas aves, de ciertos animales. Entre las consecuencias, los incendios son los peores. En lo que va del año, 17 quemas han consumido 2.259 hectáreas de bosques tropical, de montaña, altillanura, páramo y glaciar. Se van deshidratando y se van convirtiendo en yesca para propiciar los fuegos que se tienen en estas quemas. Los parques El Tuparro en la Orinoquía, La Macarena en Meta e Iguaca en Boyacá son los más afectados, con 1.965 hectáreas arrasadas, entre las 6 áreas protegidas que han sufrido por las llamas. También el Parque Los Nevados, donde hay una afectación casi de 200 hectáreas. Con mayores controles de visitantes y permanente monitoreo meteorológico, los responsables de cada reservorio intentan contener la furia del Niño. Muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. España quedó a un paso de sellar su clasificación para la Eurocopa del próximo año. Venció a Macedonia fuera de casa y lidera su grupo con 21 puntos. Otro que ganó hoy, pero que ya tiene tiquete asegurado para Francia 2016, es Inglaterra, que derrotó a Suiza. Aquí está lo que sucedió en Skopje. Macedonia, el centro es de Mata, el balón se fue al fondo de la red, con algo de ayuda de Pakovski, a los 8 minutos, sin querer queriendo, 1-0, y único gol que se marcó en este compromiso. Como les decía, España llega a 21 puntos, Eslovaquia 19 y Ucrania 16. Nos vamos ahora al triunfo de Inglaterra 2-0 frente a Suiza. Primera anotación, King tras la habilitación de Luke Shaw, y después esta acción decretada por el central como penal, aparece Wayne Rooney de penal a los 84, el 2-0. 50 goles, máximo artillero en la historia de la selección inglesa, este hombre, tras marcar esta anotación. Bueno, varios juegos amistosos se disputarán hoy, uno de ellos en New Jersey, entre Colombia y Perú. Mucho se habla de los atacantes que debe utilizar José Pekerman. Teo, Jackson y Vaca empiezan este nuevo ciclo con las primeras opciones. El gol en la selección va tomando un ritmo que ya en Barranquilla fue sensación. Y los dos felices. Contento, muy feliz otra vez de volver a estar acá en la selección, de colocarme esta camiseta que para mí siempre es de mucho orgullo. Estrenan equipo en Europa, donde por fortuna todo inició bien para ellos. Sí, siempre va a ser un plus, ¿no? Estar en Europa. La mentalidad del europeo siempre es querer ganar cosas importantes. Las otras opciones son Jackson Martínez, Rafael Santos Borré y Fabián Castillo. Hacen parte de la vieja guardia en un proceso que llegó al punto de la renovación. Somos personas humildes, con ganas de hacer las cosas bien, y lo que hacemos es abrir las puertas a los compañeros que llegan. Estos días van a servir para lo que viene, la unión de grupo, poder conocer los jóvenes que han llegado. Teo, Vaca,
La dupla que se perfila como la primera en el camino hacia Rusia 2018. Bueno, mañana regresa la competencia a la Vuelta a España. La lucha por el primer lugar sigue latente. Purito Rodríguez se aferra a la presencia de la montaña para mantener la camisa roja tras el acecho de Fabio Aru. Colombia, con Esteban Chávez y Nairo Quintana entre los 10 primeros, mantiene sus opciones. Por segundo día la caravana paró sus bicicletas. Nairo, quien vio de cerca en esta vuelta bajarse antes, logró reencontrarse en algo con sus mejores condiciones. Pude mantenerme cerca de los favoritos y para mí eso es un buen balance. Sin embargo, las piernas ya sienten el paso de casi 11.000 kilómetros durante todo 2015. El podio en España es una lejana posibilidad. Lo que sí ya es una certeza es su ausencia en los mundiales de ciclismo. No nos favorece demasiado a nosotros. Tendremos a algunos como Rigoberto Urán que puede hacerlo muy bien. Otro que tampoco paró, al menos en información, fue Esteban Chávez. Sus 2 etapas y mantener la camiseta de líder durante 6 días le sirvieron para renovar durante 2 años más con su equipo. Realmente ahora podemos decir que soy un ciclista de élite, un ciclista del pelotón, un ciclista que está corriendo con los mejores escaladores del mundo. Mañana 38 kilómetros comenzarán a definir el nombre del nuevo campeón, con Nairo y Chávez entre los 10 mejores, a donde aspiran llegar el próximo domingo a Madrid. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.